Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico donde nos reunimos para meditar, para comprender, para saber la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Así que disfrutemos de ella, compartamos con nuestras familias, con quienes nos rodean, de este tiempo especial de estudio, de meditación, de buscar la voluntad del Señor en este libro maravilloso, la Biblia, su palabra. Oramos. Padre nuestro, gracias por este día de vida, porque nos permite congregarnos alrededor de su palabra para edificarnos conforme a su voluntad. Denos, Señor, sabiduría suficiente para comprender lo que usted quiere de nosotros, pero también doblegue nuestro ego, nuestra vanidad, para que seamos humildes criaturas delante de un Dios perfecto, soberano. Ayúdenos cada día a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención, a caminar esta vida trazada por usted. Denos, Señor, también amor por nuestro prójimo, para fortalecerle, para cuidarle, para ayudarle. Ayúdenos a orar los unos por los otros, a amarnos unos a otros y también preocuparnos por aquellos más débiles. Lo rogamos, Señor, todo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Estudia la carta a los Efesios. Es lo que hemos desarrollado este segundo semestre. Ya hemos ido avanzando en cada uno de estos estudios. Que esta carta a los Efesios lleva por un título general la unidad en Cristo. Ya todo apunta hacia la unidad en Cristo, aunque toca también algunos temas puntuales, distintos, de acuerdo a algunas necesidades particulares, como por ejemplo el vivir en santidad, lo que da el capítulo 5. Y el capítulo 5 lo iniciamos en el día de hoy y vamos a comentar algunas cosas de la primera parte del capítulo 5. Voy a solicitar que puedan leer del versículo 1 al 12, ¿ya? Del 1 al 12, para que puedan tener la lectura devocional. Pero vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vivir en santidad. Vivir en santidad habla de ser apartado, de estar separado para un propósito en particular. Efesios 5.1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Para vivir en santidad, el apóstol que está diciendo que debemos imitar a Dios. Debemos seguir la línea que Él ha trazado para nosotros para lograr la santidad. ¿Y qué trascendencia tiene la santidad? Hebreos 12.14, el escritor de Hebreos, guiado por el Espíritu de Dios, escribe, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué es importante vivir en santidad, ser santos? Porque por ella podremos ver al Señor. Qué maravilloso texto que viene hoy a nuestra vida, a nuestro estudio. En el capítulo 5 recibimos un llamado a vivir en santidad, apartados para el propósito al cual fuimos llamados. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos insta a imitar. Efesios 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mateo 5.45 y 48 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos da ejemplo de amor y que debemos imitar el amor, y nos muestra que debemos ser como nuestro Padre que está en los cielos, perfectos. Y aquí puse este título, los hijos siempre tratan de imitar a sus padres, y hay dos imágenes. Uno donde aparece una familia, donde se nota la armonía, edificándose, queriéndose, respetándose. Y los hijos siempre tratan de imitar a sus padres y puse al lado, a una mamá con un hijo. La mamá gritando y el hijo gritando. Qué importante es el ejemplo. Hay una frase que dice, ejemplo digno de imitar. Hoy somos nosotros llamados a imitar el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Dios, dado en su palabra. Ahí podemos verlo. Algunos hablan de la imitación. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar qué cosas tenemos que imitar de Dios. Por lo tanto, tenemos el llamado. El Espíritu de Dios
insta a Pablo a motivarnos en este llamado. Sed pues imitadores. Después de lo que han escuchado, deben ustedes, creyentes en Jesucristo, todos nosotros, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ha visto usted si su hijo lo imita? La verdad que siempre viene a la mente cuando los hijos se ponen en el calzado de los padres en búsqueda de imitarle. A su hijo, si Dios le ha dado esta gran bendición de ser padre, usted lo puede haber visto como su hijo se ha puesto su calzado, por ejemplo, o usa su corbata, o se pone algo suyo. O cuando usted está trabajando en el hogar, el hijo imita eso. Si está leyendo, su hijo o hija imitará ese ejemplo. Muchos académicos, estudiosos en esta parte, en el área académica de la educación, hablan que la imitación es una gran herramienta de educación. Si el niño aprende cosas malas, desarrollará cosas malas en su vida. Pero si aprende cosas buenas, desarrollará cosas buenas en su vida. La forma de hablar, la forma de expresarse, el uso de groserías, el uso de palabras de respeto, en fin. Los hijos siempre tratan de imitar a sus padres y siempre hay algo que queda en ellos, de nuestro ejemplo. Pero el llamado a la iglesia es a imitar a Dios. Y ese es nuestro gran lema para el día de hoy, que debemos imitar a Dios. Primera de Pedro 2:21 dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Debemos seguir las pisadas que nos dejó Jesús. Claro, no le vemos, pero nos dejó un camino que recorrer. Debemos imitar. Hemos sido llamados para seguir las pisadas de Cristo. Hoy, ¿qué ejemplo seguimos? Niños, jóvenes y adultos. ¿Estamos siguiendo el ejemplo del mundo o el ejemplo de Cristo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que el hombre no cristiano está marcando o el ejemplo o el camino que Cristo dejó marcado? Es interesante saberlo porque hoy vemos en las iglesias cristianas y en muchas de nuestras iglesias cómo influencia externa del mundo llega a apropiarse de la iglesia. Costumbres, formas, modismos, la forma de vestir, el corte de pelo, la forma de hablar, un sinnúmero de cosas están afectando a la iglesia de Cristo porque estamos imitando lo que el mundo está ofreciendo y no lo que Dios ofrece. Es triste ver, por ejemplo, iglesias que en el culto utilizan música, melodías que son totalmente mundanas y se olvidan de la línea espiritual. Vemos que la himnología tradicional está quedando de lado por música que no es conforme al propósito de Dios. Estoy hablando del reggaetón, cumbia, música tropical, en fin, un sinnúmero de melodías que buscan traer el mundo a la iglesia y no llevar la iglesia al mundo. Somos llamados a imitar a Dios, a vivir en santidad, santidad apartado para la honra y gloria de Dios. El ejemplo de Cristo es nuestra meta a alcanzar. Cuando dice, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. Prosigo al blanco, a la meta. Esa meta a alcanzar es Cristo. ¿Queremos ser igual a Cristo? ¿O queremos ser igual al artista del momento? ¿O al político del momento? ¿O al dirigente juvenil del momento? ¿A quién queremos imitar? Aún si nuestros padres nos dan un mal ejemplo, no debemos imitarlo. Debemos imitar a Cristo que nos dio el ejemplo, digamos, correcto, perfecto. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Ese ejemplo tenemos que seguir. Sed pues imitadores de Dios y andad en amor como también Cristo nos amó. Imitemos el amor de Cristo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Cómo estamos siguiendo las pisadas de Jesús? Es algo que nos queda a meditar. Dos preguntas. ¿Cómo estamos imitando a Dios? ¿Qué pisadas seguimos? La frase, ni aun se nombra entre vosotros, que aparece en Efesios 5:3 y 4, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes ni necedades, ni truanerías que no convienen,
sino antes bien acciones de gracias. Esta frase, ni aun se nombra entre vosotros, debe llevarnos a comprender que Dios busca en nosotros la completa separación del pecado, la santidad perfecta en Cristo. Ahí la imagen muestra una boca tapada que no puede hablar. No debemos ni mencionar cosas pecaminosas. Somos el pueblo santo de Dios adquirido por la sangre de Cristo. Vivir en santidad significa que no vamos a compartir, no vamos a participar de las cosas que van contra Dios. Pero sin lugar a dudas nos damos cuenta que hay muchos creyentes que buscan imitar al mundo, que copian sus costumbres. Y algo que ha acarreado muchos problemas a la iglesia es lo que hoy es la separación, el divorcio, donde muchos cristianos se están separando, no siguiendo el plan de Dios. Sabemos que hay muchos conflictos dentro del matrimonio, pero cuando el matrimonio ha sido entregado al Señor, el Señor pone amor, pone paz, respeto. Cuando el Señor no funda el matrimonio, ese matrimonio está destinado al fracaso. Deben buscar al Señor. Muchos cometen pecado, fornicación, embarazos fuera del matrimonio, el adulterio, cosas que llevan o van contra Dios. Pero aquí es más profundo el consejo de Pablo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Ni siquiera pensemos en aquello. Ni siquiera en nosotros existan palabras relacionadas a ello. Que muchas veces se comenta el pecado que hace el hermano o que hace la persona, que inclusive no es de la iglesia. No, ni siquiera se nombre como conviene a santos. Y sigue diciendo, ni palabras torpes, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso debe estar en nosotros. La acción de gracias, cómo alabar a Dios, cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios. ¿Qué sale de nuestra boca? Efesios 5:7. No seáis pues aparceros con ellos. Aparceros, no participes, no seas participantes con los pecadores de sus costumbres. No nos dejemos engañar creyendo que no importa, que recibimos igual perdón. Muchos creen, bueno, en este afán de imitar al mundo, muchos aluden que el Señor nos va a seguir perdonando, que el Señor perdona nuestros pecados. Y como nos perdona nuestros pecados, seguimos pecando. No, el Señor dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, esta transformación espiritual debe llevarnos a buscar cosas espirituales. Pero sin embargo, seguimos buscando el mundo. Alguna vez se me ha criticado por mencionar mucho a los jóvenes, porque son los jóvenes los más propensos a las tentaciones y caer en estos pecados, costumbres mundanas. Como muchos jóvenes creen que pueden ir a pub o bares, ¿ya? Y participar ahí, siendo que son hijos de Dios. El consumo de alcohol, el consumo de drogas, muchas cosas que naturalizamos o normalizamos porque le damos una baja visión espiritual. Si nosotros hemos sido transformados por Cristo, debemos rechazar todo ello, no participar de esas costumbres. Pero como buscamos amistades fuera de la iglesia, fuera de la congregación, obviamente vamos a caer en el juego de Satanás. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, eso era el pasado, ¿se dan cuenta? Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hemos sido transformados. El Espíritu Santo obra en nosotros para que seamos santos, apartados, especiales, para que podamos imitar a Cristo de manera plena y perfecta. En la lucha contra el pecado caemos del estándar que Dios ha trazado para nosotros. Juan 8:12 dice, y hablóle Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Qué maravilloso ver cómo el Señor es la luz y dice, el que me sigue. Si seguimos a Jesús, no andaremos en tinieblas, pero parece que nos gustan más las tinieblas. Como dice en Juan 3, dice, más los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Al estar viviendo en unidad con los hermanos,
debiéramos ayudarnos para crecer en santidad y perfección. En tiempo de pandemia, esta unidad para muchos se ha perdido, ya porque no estamos en el templo, pero sí tenemos que considerar lo siguiente, que el Señor nos permite estar en unidad virtual porque seguimos unidos. No participamos de las actividades espirituales que se desarrollan de manera virtual. Es el medio que hoy tenemos, lamentablemente o favorablemente, para edificar a la iglesia. Pero ni aún así nos edificamos. Al estar viviendo en unidad con los hermanos podemos vivir unidad a una distancia. Debemos ayudarnos para crecer en santidad y perfección. Si yo me siento débil, debo buscar un hermano más fuerte para que me fortalezca. Debo aceptar la corrección. Ahora bien, ¿por qué viene esa debilidad? ¿Estaré en pecado? ¿Estaré cometiendo alguna falta? ¿He cometido alguna falta? ¿Estaré en algún pecado y no lo he reconocido delante del Señor? Más aún, debo reconocerlo. Y no solo delante del Señor, sino que delante de mis hermanos para ser restaurado. Andad como hijos de luz. Efesios 5, 9 al 12 nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. ¿Es manifiesto el fruto del Espíritu Santo en vuestras vidas? ¿Ven los demás a Cristo en nuestro vivir cotidiano? ¿Somos un aporte a la unidad y santidad de la iglesia? Tres preguntas que están asociadas a Efesios 5, 9 al 12. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. ¿Es manifiesto esto en nuestras vidas? O como dice la segunda frase, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. O estamos comunicando, estamos participando de esas obras infructuosas. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Están viendo los demás a Cristo en nuestra vida? ¿Somos un aporte a la unidad y santidad de la iglesia? ¿O estamos provocando división? ¿Estamos dando un mal testimonio que impide que otros lleguen al Evangelio? Es tiempo de evaluar nuestra vida. Es tiempo de evaluar nuestro desarrollo espiritual, de evaluar nuestra relación con Dios. ¿Estaremos siendo piedra de tropiezo a aquellos que el Señor ha escogido? Querido hermano, revisa tu vida. Hoy se habla mucho del checklist, una lista de chequeo, para ver si estamos cumpliendo con los requerimientos. Veamos y revisemos esa lista. ¿Para qué? Para ver si estamos cumpliendo con las demandas de Dios, si estamos siendo fieles, si estamos siendo obedientes, si estamos testificando de Cristo. Si hemos fallado, porque a lo mejor estamos fallando, reconozcámoslo delante del Señor y cambiemos, que se note un cambio en nuestra vida. Queridos amados, hoy somos llamados a la santidad de nuestras vidas, a ser apartados del pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos huir del pecado y no participar o aceptar a quienes lo practican. Por eso la disciplina en la congregación, para mantener pura la expresión de fe. Cuidado con aquellos que practican en secreto algún pecado, porque siempre va a salir a la luz. Es mejor reconocerlo delante del Señor para ser restaurado por Él. Para alcanzar la santidad debemos imitar a Cristo. Él nos dejó ejemplo. No debemos imitar al hombre, debemos imitar a Dios. El hombre falla, se equivoca, Dios no. Cristo es perfecto, Dios es perfecto. Debemos imitarlos a ellos. ¿Qué importancia tiene para ti imitar a Cristo y vivir en santidad? Es la pregunta a responder en el estudio del día de hoy. ¿Qué importancia tiene para ti imitar a Cristo y vivir en santidad? Debiera trascender en nosotros. Amados hermanos, que el Señor nos permita llevar vidas en santidad,
apartadas del pecado para honrar a Dios. Debemos promover la unidad del cuerpo de Cristo a través de esta santidad, para que la iglesia del Señor sea reconocida como fiel y justa. ¿Somos un buen testimonio? Que nuestra santidad sea el reflejo de Cristo. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre bondadoso, gracias, porque podemos meditar en su palabra y fortalecernos en ella. Edifíquenos conforme a su misericordia, conforme a su amor, para ser fieles cada día. Ayúdenos a vivir en santidad, apartados del pecado, para honrar su nombre y para testificar delante de las personas que servirle, que estar tomado de su mano es lo mejor para el hombre. Dios santo, conforme a su propósito, edifíquenos, santifíquenos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, les acompañe y les cuide.